Ponle cuidado. Resulta que en el punto 3 son proposición y la tabla de verdad. Entre comillas, pues supuestamente el estudiante tuvo que haber ido hasta un punto donde dice entorno de conocimiento, donde está toda la información aquí en la unidad, ¿sí? De igual manera, pues usted sabe que ahí lanzan los libros y uno muchas veces para buscar es complicado. Entonces, mire, para ello, en esa unidad, pues sencillamente le está diciendo es desarrollar la tarea 3, convertir un lenguaje, pues, simbólico, posteriormente lenguaje natural, es decir, que sea entendible, ¿sí? Entonces plantean estos ejercicios. Bien pensado no hay por ser bien pensante, en caso de soplar el viento podremos... Bueno, entonces todo esto resulta que tiene unos conectores lógicos, ¿sí? Que usted misma se pudo dar cuenta. Entonces para ello existe una tabla de verdad. Eso no es inventado, sino que precisamente es una tabla que ya está definido todo para llegar a ese lenguaje, ¿sí? Entonces para ello, por ejemplo, resulta que el número, una proposición simple es algo que usted ya conoce, ¿sí? En este caso, por ejemplo, yo aquí coloco un ejemplo que Mauricio juega en el patio y lo va a nombrar una variable que sea P, y Q, en este caso Pedro estudia en la biblioteca, ¿sí? Cualquiera de los dos puede ser un significado, sea verdadero o sea falso. Y en este caso ya la proposición en compuestas es llegar a ese punto, a un término pues lógico, como usted puede ver ahí. Ustedes muchas veces dicen, bueno, ¿cómo carajo resuelvo eso? ¿Sí? Resulta que estos son conectores lógicos, lo que usted está viendo ahí en estos momenticos. Entonces mire, para lo siguiente, resulta que la tabla de verdad tiene un número de combinaciones, es decir, 2 elevado a la n. ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo, n va a ser el número de variables, ¿sí? Me explico. ¿Cuántas variables ve aquí? 2. 2. Entonces, 2 elevado a la n significa 2, ¿cierto? Sí. Y 2 elevado a la 2 es igual a 4. 4, es decir, 4 posibles combinaciones. Entonces muchas veces usted va a encontrar por ahí la tabla de verdad, ¿sí? Sí. Y usted va a encontrar en la tabla de verdad pues 4 posibles combinaciones. En este caso las combinaciones pues 1, 2, 3, 4. Entonces yo a este le puedo llamar que sea P y este que sea Q y las 4 posibles combinaciones. Entonces verdadero, verdadero, falso, falso. Y el otro es pues verdadero, falso, ¿sí? Todo eso viene enmarcado. O sea, me refiero a que ya es una ley que uno tiene que poner 2 verdaderas y 2 falsas. En este caso, si estamos hablando que sean 2 variables, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa si ya por allá hay una tercera variable? Uno dice, bueno, ¿y qué pasa ahí? Entonces significa que la variable 2 elevado a la n, prácticamente ¿cómo quedaría? Por ejemplo, yo voy a colocar una tercera variable que se llame n, un ejemplo sencillo, ¿sí? Ahí serían 8. Exacto, 2 elevado a la 3, de acuerdo a cómo está acá. Si n ya sería 3, entonces 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, ¿cierto? Sí. Entonces ya esto prácticamente ya cambiaron un poquito. Entonces eso ya son 8 variables. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿sí? Y lo mismo, entonces ya en este caso como son 8 combinaciones, entonces verdadero, 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 falso, 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 verdadero, o sea que siempre verdadero. la mitad de variables va a ser en la primera, ¿no? Va a ser la mitad verdadera y la mitad falsa. Es correcto. ¿Y la otra intercalada? Intercaladas, es decir, como si fuera en 2 variables. Y aquí lo que ya seguía, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. ¿Y si hay una cuarta, cómo sería ahí? Entonces, 2 elevado a la 4, ¿cuánto equivale? Serían 16. 16. Entonces, si fueran en este caso 16 combinaciones, borro esta, aumentaría la tabla, entonces 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ¿cierto? 16 posible combinación, en este caso vamos a adicionar una variable extra. En tabla, dibujar tabla, entonces aquí voy a adicionar mía. Listo. Entonces una variable que se llame S.
Y el mismo proceso, entonces tenemos que ya son 16 combinaciones, 8 y ¿cierto? 8, verdadera. Exacto, entonces verdadera, 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 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el resto, falsa, 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 falsa. Listo. ¿Qué sigue en lo otro? ¿De A2 o de A4? De A4. Verdadera, 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 falsa, 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 verdadera, 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 falsa, 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 falsa. Bueno, hasta ahí termina. Listo. ¿Qué sigue la otra? Serían de A2. Exacto. Verdadera, verdadera, falsa, falsa, verdadera, verdadera, falsa, falsa, verdadera, verdadera, falsa, falsa, verdadera, verdadera, falsa, falsa. Bueno, mejor dicho, ahí se llega a todo el proceso. Y aquí combinadas, verdadera, falsa. Bueno, y en el caso falsa. de que haya otra variable, entonces ahí serían, bueno, son 32, ¿cierto? Serían 32. Es correcto. Entonces serían 16 verdaderas en la primera y 16 falsas en Es correcto. En la segunda variable serían 8. cada 4 a 8. Exacto. Se van 8. sustituyendo. Se van sustituyendo. Como que se va corriendo. Exacto. Y simplemente siempre la última variable. Verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa. Eso es lo mismo. Listo. ¿Sí? Entonces, esa es una norma y no va a cambiar. ¿Listo? Sí, esa es una norma, pues, que eso siempre se ha respetado. Entonces, pues para eso, esta tabla es precisamente para definir qué número de variables va a definir en su tabla. En este caso existe una combinación, ¿no? Existe un conector lógico. En este caso, en algunos textos la negación lo interpreta como si fuera una rayita. No sé si lo haya visto. Aquí lo interpreta como si fuera una onda sinusoidal. El esquema y precisamente el significado, en este caso no. ¿Sí? Lo contrario el otro. La conjunción pues se interpreta como la casillita que usted ve ahí. Y su significado es P y Q. ¿Sí? Hay otros conectores que es similar a ese en caso de la lógica del texto, ¿no? Ya le explico más adelantico eso. Está la disyunción, que es pues lo contrario del otro, y es con respecto a este esquema, ¿sí? Y se interpreta su significado sería O, ¿sí? La conjunción negativa, lo mismo, solamente la flechita hacia abajo, ni P ni Q, o sea, ni lo uno ni lo otro, en pocas palabras eso. Esta disyunción exclusiva, observen que es parecida a la disyunción, solamente que aquí pues tiene una rayita, y no que en el renglón no alcanza a visualizar, pero entonces para no confundir esta con esta, ¿listo? Sí. Y es lo mismo, disyunción exclusiva y esta. O lo hace como quien dice, obliga a la implicación a realizar dicho proceso. O P o P, por ahora le coloco, pero no ambas. La condición implicacional, que ya la implicación, ya la conoce, que es la flechita hacia la derecha. Si P, entonces Q. Si Bolanito lo hace, entonces yo lo hago, como quien dice. Y la bicondicional, pues, sí y solo sí. Esas son normas que, pues, prácticamente ya se encuentran, pues, basadas al nivel internacional, nacional. Todo el mundo, pues, ya sabe que eso existe, ¿sí? Y se le conoce como conectivos lógicos. Y esos son símbolos estándares que la mayoría de los autores en los libros utilizan, ¿sí? Y lo que le decía, de pronto el símbolo, pues, cambia, pero el significado es el mismo, ¿vale? Entonces, mire, el negador, empecemos por ese lado. Si Juan estudia matemáticas y la negación de ese Juan no estudia matemáticas, es totalmente lo contrario. ¿Qué significa? Si P tiene esta implicación, una verdadera y una falsa, la negación de eso sería lo contrario, ¿sí? Si una es verdadera, pues la negación de esa sería falsa, y si es falsa, pues la negación sería verdadera, lo contrario. ¿Listo? Hasta ahorita no es nada así raro, complicado, cuando diga, uy, qué charro. Y entramos la primera tabla de verdad, la conjunción. Y aquí es donde yo le hago la pregunta: ¿cuántas variables ve en este momento? 4. Sí. ¿Variables? Sí. 2, ¿cierto? Es decir, está bien la respuesta por ese lado, es 4. 2 elevado a la 2 da 4, es decir, 4 posibles combinaciones. Entonces, como son 4 posibles combinaciones, entonces, como había dicho en la tabla anterior, 2 verdaderas, 2 falsas y esta intercombinadas. Y yo le pregunto, resulta que la I también en la conjunción se puede decir pero, también
sin embargo, además. Si hay textos que mencionan algunos de estos conectores, significa este símbolo. ¿Listo? ¿Por qué razón lo digo? Resulta que, por ejemplo, yo puedo decir esos dos textos. P, el salón está sucio. Q, Juanita la limpia mañana. Entonces, si yo hago la proposición, el salón está sucio y Juanita la limpia mañana, yo lo puedo reemplazar por esto. ¿Sí? No hay problema. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué razón le presenta y, pero, también, sin embargo, además? Porque resulta que hay conectores que no tienen tanta lógica. Entonces, por ejemplo, si yo le digo, voy a reemplazar este y por también, por ejemplo, y yo lo voy a colocar acá, le digo, el salón está sucio, también Juanita lo limpió mañana. Entonces, si pilla que como que no cuadra la lógica. Pero si yo puedo colocar pero, el salón está sucio, pero Juanita lo limpia mañana, entonces si pilla que cuadra, ¿no? Entonces, por la misma razón, el y tiene otros conectores para que la lógica en los textos sea como más concordante en ese proceso. Pero en la tabla verdad no cambia, es la misma para todos. Exacto. Entonces, el resultado, como usted puede ver en la tabla verdad, son verdaderas cuando ambas proposiciones son verdaderas. Y el resto de lo que hay ahí para abajo es falso. Bueno, en el caso de I, en el caso de I, cuando hay, digamos, 3 o 4 de las létricas. Sí. Las palabritas que dicen acá. No, las létricas que estudian. La P, variables. Ya. 3 o 4 variables. En el caso de I, entonces, ¿cómo sería? Digamos, si todas son verdaderas, pues verdaderas, ¿sí? Exacto. Y si son, digamos, 2 verdaderas y una falsa o... Resulta que siempre cuando se va a trabajar ese proceso, siempre se van a tener en cuenta 2 variables. No hay nada más, es decir, siempre la tabla de verdad se van a tener en cuenta de a 2. Si usted mira por allá las proposiciones, se va a colocar acá. Por ejemplo esto, mire, siempre van a ser de a 2. Nunca usted mira un conector lógico que diga, uy, P entonces con S y luego otra con L. Entonces ya es diferente, por eso es que lo separan con paréntesis, con corchetes para diferenciar. Me quedó mal la tercera. Entonces por eso le decía que por ahí había algo raro, ¿cierto? Listo, entonces siempre se coge de a 2 para evitar ese inconveniente. Entonces, ya más o menos pues sabiendo esto, ya sabemos que ambas proposiciones, si son verdaderas, el resultado es verdadero y el resto falso. En la disyunción o disyuntor débil que le conocen algunos, que en este caso el conector lógico es O, es la única, ¿sí? Es la única, si es prácticamente es una proposición, digamos, cerrada, con un solo conector. Y resulta que la tabla de verdad para eso es falsa cuando las 2 proposiciones son falsas y el resto verdadera, diferente a la anterior. ¿Vale? Listo. Todo lo contrario. Ahora bien, el disyuntor fuerte, como quien dice, o Juan estudia matemática o Juan recibe un premio, como de palabra de obligación. Esa sí yo no las había visto. Entonces para que la conozcan. Es falsa cuando ambas proposiciones son iguales. Es decir, si ambas son verdaderas, el resultado es falso, y si ambas son falsas, el resultado es falso. Y el resto va a ser verdadero. ¿No? Sencillo. ¿Sí pilla que estas 2 proposiciones son iguales? Bueno, en el lenguaje lógico, bueno, en el lenguaje simbólico, sí lo entiendo. O sea, pero me refiero al lenguaje, o sea, como así que las dos oraciones, o sea, sí. Cuando lo va a basar en la lógica de nosotros. Sí, exactamente. Entonces, como que dice, uy, el resultado de esa preposición es falso, ¿por qué? ¿Sí me entiende? Lastimosamente, la persona que sacó eso colocó de la misma razón porque dice, o Juan estudia matemáticas, por ejemplo, en este caso, o Juan recibe un premio. Ojo que tiene 2 conectores lógicos, no solamente un intermedio, sino un inicial. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que en este caso, si es falso, ambas si son verdaderas o ambas si son falsas, resulta que lo que está diciendo aquí obliga a la persona o a la frase a hacer lo que se está diciendo. Indiferentemente el resultado. ¿Qué es lo que se juega aquí? Los valores de la tabla de verdad, más no el resultado que diga, es falso.
Entonces, observe que aquí es muy diferente decir es falso a decir es negado. Ya si eso fuera diferente, por ejemplo, en la disyunción, que y Juan no recibe un premio, ahí ya es diferente, por la lógica. Entonces ya sería negación de lo que está aquí. Y aquí lo que estamos jugando es el resultado. Y la persona que dijo eso, no, el resultado es esto, es falso. Yo de esta no había leído. Entonces, para que lo vaya teniendo en cuenta. De igual manera, ahorita en el tercer punto lo desarrollamos. Entonces, para que lo tenga en cuenta. El implicador, la misma situación, sí y entonces. Si Juan estudia matemáticas, entonces Juan recibe un premio. Y en la tabla de verdad, pues, qué sorpresa. Si la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa, el resultado de eso sería falso. Y todo lo que hay ahí en adelante es verdadero. Pero no tiene lógica, ¿cierto? Por eso le dice la tabla de verdad. Porque es que sí, la otra. O sea, si vamos a ese punto también sería entonces viceversa. Si la otra es falsa y la otra es verdadera, esa sería falsa. Exacto. Solamente ¿qué es lo que cambia? El conector lógico. Y el texto. Si Juan estudia matemáticas, entonces Juan recibe un premio. ¿Sí? Eso es lo único que cambia. El replicador, la misma situación, solamente que la flechita al otro lado. Juan estudia matemáticas si Juan recibe un premio. Entonces, observe que es como si obliga. Es similar a la condicional, solamente que aquí le dice el replicador. Y efectivamente la tabla de verdad tenemos que si la primera es falsa y la segunda es verdadera, el resultado es falso. Y todo lo que hay en adelante es verdadero. Ahorita vamos a hacer un ejercicio así muy similar para eso. Y el implicador, sí y solo sí, Juan estudia matemáticas, entonces Juan recibe un premio. Eso es lo que se me ha complicado mucho. ¿Cómo organizo la oración con los conectores? Listo, para allá vamos después de esta diapositiva. Entonces mira lo siguiente, yo tengo esto así. Entonces verdaderas cuando ambas son iguales. A diferencia de por allá de la tercera diapositiva, que menciona si ambas son iguales, el resultado es falso. Y listo. Y resulta que existe un esquema molecular. Es decir, para cada palabra, ¿cómo sé que efectivamente cada palabra voy a armar ese lenguaje? Que es la pregunta que usted tiene. Resulta que existe una matriz principal que si todo el resultado es tautológico, o sea, si todo el resultado significa tautológico, que todo es verdadero, ¿sí? El contingente, ¿qué significa? Que hay verdadero y falso. Mezcladitos, ¿sí? Y el contradictorio es todas falsas, como tal, ¿sí? En este caso, pues, los operadores, usted ya lo conoce, si negación, conjuntivo, disyuntivo, bueno, eso ya lo acabamos de ver. Y está el primer ejercicio. Juan estudia matemáticas y recibe un premio, salvo que reciba un premio. Y mira que es muy similar a los ejercicios del tercer punto. Si en la vela de yo no sé qué, entonces ¿sí me entienden? Entonces la idea es, ¿cómo interpreto esto en un lenguaje simbólico? Sencillo, mire. Tenemos en este caso dos variables. ¿Quiénes son? Juan estudia matemáticas y recibe un premio, salvo que reciba un premio. Entonces, Juan estudia matemáticas y Juan recibe un premio. Sería... En este caso, exacto. ¿Qué adicioné? Juan estudia matemáticas y recibe un premio. ¿Quién es el que recibe el premio? Juan. Juan. Entonces, mire, cuadro mi variable. ¿Sin qué es lo que hice? Separar las dos. No es nada más. Y yo le pregunto, ¿cuántas variables nos sacamos de esas dos? Dos variables como tal, ¿cierto? Es decir, que tenemos nuestra primera tabla de verdad. Pero no la entendí. No la entendí. Ahí, en el hecho de que, bueno, las dos variables son Juan estudia matemáticas y Juan recibe un premio. Y la siguiente, salvo que reciba un premio. Para allá vamos. Salvo que, ¿qué conector lógico usted se le hace similar ese salvo que? De pronto entonces... Listo, mire, aquí viene. ¿IQ o Q? Ajá, es correcto. Si yo puedo decir, ¿este qué conector lógico es? I. I.
Si yo puedo decir, Juan estudia matemáticas y recibe un premio, mire que no ha cambiado nada todavía. Hasta aquí tenemos esto, ¿cierto? ¿Qué es lo que cambia? Salvo que reciba un premio. Y salvo que es muy similar a usted decir, o reciba un premio. Entonces, mire, Juan estudia matemáticas y recibe un premio, o reciba un premio. Aquí de pronto la lógica en este texto pues como que no cuadra. No para. Pero entonces de igual manera, este salvo, usted coloca la pauta. Salvo que es lo mismo que decir, o recibe un premio. Diciendo, si estudia, lo recibe. ¿Sí? Entonces, como decimos vulgarmente, eso es un machetazo colombiano. Y es válido porque en este término significa lo mismo que decir, o. Salvo que. ¿Qué otro conector lógico le puede usted decir? Y, ya está la I. Entonces, Juan estudia matemáticas, recibe un premio, entonces recibe un premio. Entonces, hay redundancia. Entonces, la lógica es que las palabras no sean repetitivas, no sean redundantes. Y de acuerdo a eso, así mismo se cuadra acá. Entonces, ve que ya tenemos aquí una O. ¿Quién? Sí. Q. ¿Quién recibe un premio? Pues Juan. Entonces, estamos hablando de Q. Otros dirán, no, bueno, ¿y por qué no puedo colocar aquí la P? Porque es de acuerdo al orden. ¿Sí? Si yo coloco salvo que reciba un premio, yo no puedo colocar que P sea el siguiente porque es P Juan estudia matemáticas. Sí, claro. Y cuadro ese proceso. Ahorita bien, ya tenemos el lenguaje simbólico. ¿Sí? Yo sé que al inicio de pronto es duro porque uno dice cómo cuadro las palabras, pero si yo la desengloso, me va a quedar más fácil. Sí. Y aquí viene la tabla de verdad. Esto que acabo de colocar es lo mismo que esto. No ha cambiado nada. Simplemente yo voy a como pasarlos ahí para que usted sepa la diferencia. Este es lo mismo que yo tengo acá en Q. ¿Sí? Y yo le pregunto, ¿cuál es la tabla de verdad para esta I? Para la I. Si las dos son verdaderas, es verdadero. Listo, entonces miren. Ahí está. Esta es la tabla de verdad para esa proposición. Ahora bien, ¿qué sigue? La O. ¿Qué saca? Acaba de sacar lo mismo que tiene Q, no ha cambiado nada. ¿Y ahorita qué voy a hacer? Sacar esto. ¿Cómo saco eso? Sencillo. La tabla de verdad que me dio de esta conexión con respecto a esta. ¿Por qué razón? Porque resulta que el único conector que me está haciendo falta por resolver es este. Sencillo. Entonces, ¿cuál es la condición para esa tabla de verdad con la O? Para la O, si las dos son falsas, es verdadero. Listo. Entonces, miren. Si estas dos son falsas, el resultado es verdadero y el resto falso. Entonces, miren. ¿Segura que era esa? Entonces, vamos a recordar por allá la O. Sí, me parece. Mírala. Sí, mire, si las dos son falsas, es falsa. Sí, listo, no vale. La idea es que sepa dónde sacó. Si las dos son falsas, el resultado es falso. Listo. Y tenemos aquí, si ambas son falsas, el resultado es falso. Y mire, tenemos este y este, y falso. Y el resto, verdadero. Y terminó su tabla de verdad y su lógica. Ahora bien, ese es el esquema molecular, es contingente, ¿no? Porque es variadito. ¿Sí? Ya cuando tenemos algo así, usted dice, ¿cómo hijo de madre resuelvo eso? Yo le pregunto, ¿cuántas variables ve? 3. 3. Ah, bueno, mire. Número de combinaciones, luego elevado a la 3 es igual a 8. Y tenemos la tabla de verdad, tenemos Q y tenemos R. Y adivine, es la aplicación de todos los conectores lógicos. ¿Sí? Entonces yo si coloco, por ejemplo, separo aquí los conectores, no es nada más. Entonces, esta tabla es la misma que esta es la misma que Q, esta es la misma que Q, simplemente lo estoy como sacando ahí. Sí. No he hecho nada diferente. Y voy a hacer la conexión lógica, entonces es falsa si la primera es falsa. La primera es falsa. La primera es verdadera. Y la segunda es falsa, el resultado es verdadero. Verdadero. Y ahí está la de verdad. En pocas palabras,
Para no enredarla más, voy a ir de una vez al trabajo. ¿Listo? Listo. Entonces, de igual manera, eso es procedimiento. Entonces, mira lo siguiente. Usted el trabajo que me presenta es este, ¿cierto? Resulta que en la guía, en el primer punto, me dice, bien pensado, no hay por qué ser bien pensante. ¿Sí? Y usted dice, bueno, ya aquí, bien pensado, no hay por qué ser bien pensante. ¿Sí? Si yo voy a coger ese procedimiento y yo voy a decirle, bueno, y aquí cómo es, yo digo, solución, voy a colocar esto así. Y usted dice, ¿cómo resuelvo eso? Lo primero que debe hacer es separar las variables. Mire, bien pensado, ¿qué tenemos? La P. La P sería 1. Entonces, mira, aquí tenemos bien pensado. Ahorita bien, ¿cuál es el otro que sigue? No hay por qué ser bien pensante. Entonces, ya por lógica, yo sé que esto ya sería mi segunda variable. ¿Y qué se está jugando en este caso? El conector, ¿cierto? Y resulta que yo armo mi palabra. Entonces, bien pensado, entonces no hay por qué ser bien pensante. Usted le agregó su conector lógico. Y de acuerdo a ese conector lógico, hace la tabla. Entonces, mire. Pero ¿y por qué hay no Q? Míralo, se lo presento. Sí, tiene toda la razón. Se lo presento, ahí está, no Q. ¿Y quién es Q? Bien pensante. No hay por qué ser bien pensante. No. Entonces, ¿qué coloco? La variable, la tabla de verdad que nunca va a cambiar. Y el no, que es la negación de no, ¿quién es? Q. Lo niego, ¿sí? Y aplico. Entonces resulta que yo puedo colocar esta negación, yo puedo decir que es a lo siguiente. P, entonces, Q, y ya sabe la condición para entonces, que en este caso, ¿cuál es? Sería, si la primera es verdadera y la segunda falsa, es falsa. ¿Qué es esta? Si ambas proposiciones son iguales, el resultado es verdadero. ¿Sí? Listo. ¿Cómo hago esa tabla? Sencillo. Entonces ya tengo la negación. Entonces ahí cómo son los valores de la negación. Exacto. Entonces la negación de qué? De acuerdo al orden de lo que está. Entonces, por ejemplo, P y no Q. P y no Q. Entonces, lo que tenga P, que es verdadero, y lo que tenga Q, que es negado, ¿cierto? Y ya sabe cuál es el resultado. Si ambas proposiciones son iguales, el resultado es verdadero. Entonces, mire, tenemos una, mire, aquí está. El resultado es verdadero. ¿Y hay otra por ahí? Mira. No. Sí. No. No, sí, no hay más. Está la otra que la primera es falsa y la otra es verdadera, entonces es verdadero. Verdadero. Sí, mira, pero está F y F. F y F. No, pero es que si yo cojo Q, sí, claro. Está esta y esta. Falso y verdadero. ¿Y el resultado es? Verdadero. ¿Segura? Sí. Sí, míralo, aquí está. Falso, verdadero, falso, falso. Aquí debería ser falso. Si la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa, el resultado es falso. Sí, de acuerdo a esto. Y miramos acá. Si la primera es verdadera y la segunda es falsa, el resultado es falso. La regla en la segunda. Y en esta primera no, ¿creen? En esa sí. Sí, ¿qué otra hay por ahí así? No, igual no. Está la que es falsa y verdadera, pero esa no. Sí, no cumple. Y listo. Entonces, mire, el resultado es falso. ¿Y el resto? Yo sí la había visto solucionada, porque ya unos compañeros míos pudieron solucionar, pero no entendía. Sí. Igual manera uno cuando arma acá arriba esto, uno muchas veces dice, bueno, ¿y esto cómo se hace? Exactamente. Esto uno dice, no, uno coloca así los conectores, o de acuerdo a lo que está acá. Pero uno trata, lo primero que usted debe hacer es dividir los textos. Eso es lo primero. Y ahí sí aplicar el conector lógico que más coincida y realiza su tabla, ¿verdad? ¿Y a eso se le llama como inferencias? ¿No? No. Esos son proposiciones, ¿vale? Entonces no hay problema en cuanto a eso. Y tenemos el primer punto. El segundo punto.
Entonces resulta que aquí el segundo punto dice, me lo voy a colocar acá, en caso de que sople el viento podremos navegar a vela. Entonces, en caso de que sople el viento, ojo que en caso de que, ya sabe que de pronto qué conector lógico por ahí aplicar, podremos navegar a vela. Entonces, si yo coloco, en caso de que sople el viento, sí y solo sí podremos navegar a vela. Como quien dice, es la única manera de poder navegar. Sí. Entonces ya tenemos un conector lógico, que es este, y separa. Sopla el viento, que es una variable, y el otro, navegar a vela. Ya después de uno separarlas, ¿las puedo volver a organizar ya como uno quiera? Como usted quiera. La idea es que no se pierda que la esencia. La esencia. ¿Sí? Y su tabla de verdad. Pues a mí en ese sí no se me dificulta. ¿No? Porque yo hice esa, hice la de entonces también la hice y... Sí. Y bien, sí, por ahí la miré que estaba bien. En el siguiente punto creo que también lo hice. ¿Esta? De la vida, esa. Sí, la vida es larga, es plena. Bueno, aquí la esa saqué nada más 3 variables. Falta una. ¿Son 4? En total 5. Porque resulta que aquí dice, la vida es larga, tenemos una, ¿cierto? Aquí está. El texto dice, la vida larga si es plena, si se hace plena cuando el alma ha recuperado la posesión de su bien propio y ha transferido, aquí hay otro conector, y ha transferido así el dominio de sí misma. Mire ¿Sí que apenas son 3? para allá vamos. Y yo le digo, la vida larga, 1. Por el conector de este I. Exacto. Ustedes se dan cuenta es por el número de conectores que hay. Si hay más de un conector, así mismo va a variar el número de variables. O sea, mira. Si el resultado, es más, este no es el suyo. No, No. Entonces de pronto para que siga. Entonces, venga, la miro acá. Entonces es mío. Ese sí es el suyo. La vida es larga si es plena. Usted toma si es. Lo que te decía, si se puede después de organizar, cambiar. Sí. Lo único que no va a cambiar que es la tabla de verdad. Sí. ¿Sí? Entonces, pues. Entonces mira lo siguiente. Resulta que aquí solamente se están tomando como si fuera prácticamente 2 variables. ¿Sí? Esta y esta. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo decir, no, aquí son 3, 4 variables, 2 elevado a la 4 da como 16. Pero resulta que en la lógica del texto dice, la vida es larga si es plena, punto y coma, y se hace plena cuando el alma ha recuperado la posesión de su bien propio. Esa es la segunda. Esa es la segunda. Y ha transferido así el dominio de sí mismo. Entonces decir que lo que usted está aportando acá es cierto. En este caso yo puedo definir acá 2 variables para una y 2 variables para la otra. Pero creo que me quedó mal lo de que tú me dijiste que había que ponerla en paréntesis, mira. Exacto, encerrarla en paréntesis. Entonces, por ejemplo, acá cierro. ¿Y no cambia para nada los valores? No, si la lógica está entre esos dos, sí señorita, sí le cambia, porque resulta que acá, como usted lo tiene, aquí sencillo, entonces claro, es el resultado que me dio de esto con respecto a él, y usted está haciendo B, entonces Q. ¿De dónde sacó esta? O sea, ¿esta es esta, por casualidad? Sí. Sí, claro, no es Q, sería en este caso Eri. Listo, y ya se hace este resultado con respecto a este. Por ejemplo, este sería, en este caso, este sería, ¿cómo le digo? Lo primero que va a realizar, y ese sería lo segundo que va a realizar. Entonces, ¿qué pasa? La tabla de verdad de esta
con respecto a esta, ¿sí? Y se desarrolla este punto. ¿Por qué razón? La primera confusión que hay en la mayoría de los estudiantes es que dice P, entonces R. Entonces, ¿qué pasa? Coge primero esta y luego con respecto a esta. No. Es de acuerdo al orden. En este caso, ¿qué es lo que le hace falta acá? Borrarle la P. Sí. ¿Cierto que sí? Es correcto. Entonces, aquí lo que tenga dentro del paréntesis, ¿no? ¿Qué es lo que tiene dentro del paréntesis? P y Q. P y Q. ¿Listo? Entonces se lo voy a dejar ahí para que lo corrija. ¿Listo? Entonces, ¿qué es? Este, que es el primero, con respecto a esto. Y cambia esto. Entonces, ya sabe la tabla de verdad para... Entonces, ¿sí? ¿Y qué se hace? ¿Cuál es la condición para esta? Lo acabamos de ver. Si la primera es verdadera y la segunda es falsa, entonces, sí, el resultado es falso. Y aunque lo coloco acá y comparo esta con esta, verdadera, esta con esta, verdadera, cambia, ¿cierto? Sí. Esta con esta, es falso. ¿segura? Sí, porque en la primera, si la primera es verdadera y la segunda es falsa, es falsa. Pero, exacto, si la primera es verdadera y la segunda es falsa, pero observe que la primera es falsa y la segunda es verdadera. Ah, o sea, no se es respeta la primera, sino... exacto. Es el orden. Diferente si fuera R, entonces el paréntesis, ya ahí sí sería lo que usted está diciendo. ¿Sí pilla? Entonces ya le cambia. Y ese sencillamente es. Entonces, venga, le seguimos haciendo. Falsa, falsa, bueno. Verdadera. 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 Oh, qué sorpresa, tenemos una tautología. Todas son verdaderas. No miro no, otra. No, las de abajo. La tabla sigue en la otra página. Ah, ya. Ah, y todas son verdaderas. Sí. Pero si están bien, digamos la de P y Q si está bien. Verdadera, falsa, falsa. Verdadera, verdadera, falsa, falsa, verdadera, verdadera, falsa, falsa. P y Q. ¿Cuál es la condición para la I? Para la I, cuando las dos son iguales, verdaderas, es verdadera. Sí, cuando entonces, todas son falsas. Entonces sí se cumple. Sí, sí se cumple. Sí, ahí está bien. Verdadera, verdadera, verdadera. Ah, no, miren. Aquí no. Sí. Tienes un error. Lo voy a corregir acá. Y el resto, ahí sí. Falsa, 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 falsa. Listo. Ese era el único error que tenía en esa tabla. Y entonces ahí sí es falsa esa. ¿Cuál? Porque la primera... entonces ya cambia. Entonces el resultado es... falsa. Si la primera es esa. ¿Listo? Entonces no es tautológico. Ahorita sí, eso es contingente. Sí. Y terminó su ejercicio. Bueno, se lo voy a guardar. Toca hacer el primero. Sí, y el primero es ese. Si gusta yo le doy este para que lo tenga ahí y de pronto compare y revise, ¿listo? Listo. Tener en cuenta lo siguiente. Esta es la lógica que usted tiene acá y es válida porque usted misma lo hizo y todo eso. De igual manera mire y compare con el que yo tengo, ¿listo? Y usted misma saque las conclusiones, compare con respecto a eso para que usted más o menos diga, ah, no, listo, aplico lo mío o aplico lo otro. Yo la hice de esta manera porque resulta que de acuerdo a los conectores lógicos, de acuerdo a lo que yo realizo, me presentan 3, 4 conectores y de acuerdo a eso pues yo armo mi tabla, ¿verdad? Sí, claro. Y coloco esto y mi esquema molecular sería este. Entonces, si en ese caso este es el mío, el suyo sería, su esquema molecular hablando sería de eso, exactamente. No importa en el orden en que yo lo tenga porque ahí nos dieron un orden, digamos ¿qué es lo que dice la A? ¿En la guía está? Sí. Listo. La dice expresión en lenguaje natural, no tengo ni idea qué será lenguaje natural. No, pero yo me imaginé que era... El lenguaje natural es esto. La vida larga sí, solo si es plena, y se hace plena cuando el alma recupera la posición de su bien propio y ha transferido así el dominio de sí misma, entonces se hace plena.
Ese es el lenguaje que usted conoce, o que todos conocemos. Sí, claro, pero no hay que hacer ninguna diferencia, digamos, entre las variables P, ¿no? No, en este caso no. El lenguaje natural este. Bueno, la siguiente... Dice ahorita, expresión lenguaje natural en evidencia de los conectivos lógicos. Eso es lo que acabamos de hacer ahí. Declaración de las premisas. Exacto. Declaración de la premisa de esto. O sea, que yo lo hice todo al revés. Es decir, exacto, lo hiciste al revés. Esto es lo que usted tiene ahí. Esa es la declaración de las premisas. ¿Sí? Sí. Sigue, expresión en lenguaje natural. Entonces, en este caso, la expresión en lenguaje natural, que es muy similar a esta expresión en lenguaje natural en la que se evidencia los conectivos lógicos. Ah, bueno, es la expresión la misma, sí. Solamente que usted aquí separa las variables con su lenguaje. La tabla de verdad, pues, la que nosotros acabamos de mirar. Y la solución de la tarea no debe cumplir mínimo 2 cuartillas. Y termina el ejercicio. Entonces, en este caso, yo le voy a dar una copia de ese para que usted lo mire y lo revise. Si hay alguna situación, ¿vale? Listo.